La diabetes mellitus. La diabetes mellitus hace referencia a un grupo de trastornos metabólicos que comparten la característica de la hiperglucemia. Antes del descubrimiento de la insulina, en la década de los 20, la diabetes mellitus era una enfermedad mortal. La incidencia de la diabetes mellitus tipo 2 se ha incrementado en forma radical durante el último siglo, y seguirá aumentando a nivel global, ante la prevalencia creciente de la obesidad, el envejecimiento de la población, la disminución de la mortalidad y el crecimiento de las poblaciones minoritarias en países desarrollados. La diabetes mellitus es un trastorno del metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y las grasas, que deriva de un desequilibrio entre la disponibilidad y los requerimientos de insulina. Los factores que contribuyen al desequilibrio incluyen la reducción de la secreción de la insulina, la disminución del empleo de la glucosa, y el aumento de la síntesis de glucosa. Una persona con diabetes mellitus no controlada es incapaz de transportar la glucosa hacia el interior de las células adiposas y musculares. Como consecuencia, las células del organismo sufren inanición, y se incrementa la degradación de las grasas y las proteínas para obtener combustibles alternativos. Clasificación y etiología. Si bien la diabetes mellitus es sin duda un trastorno de la disponibilidad de insulina, no se trata de una sola enfermedad. Las dos categorías amplias de la diabetes mellitus son la tipo 1 y la tipo 2. A la diabetes tipo 2 corresponden en la actualidad alrededor del 90% al 95% de los casos de diabetes. Otras categorías de diabetes mellitus son la diabetes gestacional, es decir, diabetes que se desarrolla durante el embarazo. Además, existen otros tipos específicos de diabetes, de los cuales muchos son secundarios a otras afecciones, por ejemplo, síndrome de Cushing, acromegalia, pancreatitis, entre otros. El sistema de clasificación revisado incluye también un sistema para el diagnóstico de la diabetes mellitus con base en las fases de la intolerancia a la glucosa. Los criterios revisados reconocen a un grupo de personas cuyas concentraciones de glucosa, que aunque no cubren los criterios para la diabetes, son demasiado altas para considerarse normales. Estos individuos que en conjunto se considera padecen prediabetes, incluye a las personas con intolerancia a la glucosa, y con anomalías de la glucemia preprandial. Una glucosa plasmática preprandial menor de 100 miligramos por decilitros o una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas con un resultado inferior a 140 miligramos por decilitros se consideran normales. La intolerancia a la glucosa corresponde a cuantificaciones anómalas de la glucosa en el plasma. Esta intolerancia a la glucosa se ve reflejado en valores de glucosa de 140 miligramos por decilitros a 199 miligramos por decilitros, 2 horas después de recibir en promedio una carga oral de glucosa de 75 gramos, por lo que se puede considerar como prediabetes. La anomalía de la glucemia preprandial se define por una elevación de la concentración de la glucosa plasmática preprandial, de 100 miligramos por decilitros a 125 miligramos por decilitros, por lo que podríamos considerar estos valores como prediabetes. Las categorías de intolerancia a la glucosa, y de anomalía de la glucemia preprandial, es decir, prediabetes, se relacionan con un aumento del riesgo de cardiopatía aterosclerótica y de progresión a diabetes mellitus tipo 2. En tanto la intolerancia a la glucosa, y la anomalía de la glucemia preprandial, tienen tasas distintas de evolución a diabetes como consecuencia de sus mecanismos fisiopatológicos. Los criterios que se muestran en el siguiente recuadro se utilizan para confirmar el diagnóstico en las personas con diabetes. Las intervenciones que se aplican en los individuos con prediabetes, como la reducción calórica, el incremento de la actividad física y la pérdida de peso, resultan benéficas para disminuir el riesgo de desarrollo de la enfermedad.